Sus túnicas caen pesadas, sus posturas son rígidas. No hay duda en su presencia. La escena ya no es de enseñanza, es de exposición. Y entonces hablan. La acusación es directa. El texto muestra que no rodean el asunto. Dicen que la mujer fue sorprendida en adulterio. No hay explicación adicional, no hay desarrollo del momento en que ocurrió. Solo la afirmación clara, colocada frente a todos. El murmullo cambia. Antes era bajo, ahora se percibe diferente. Algunas personas inclinan la cabeza, otras observan con mayor atención. No se detalla lo que cada uno piensa, pero el ambiente sugiere tensión, expectativa, todos esperando lo que seguirá. Pero aquí está el detalle. La mujer no responde. No se registra ninguna palabra de su parte. Permanece en medio, en silencio, bajo las miradas que no se apartan. Su presencia es suficiente para sostener la acusación que acaba de ser pronunciada. Los acusadores continúan firmes, no se mueven de su posición. Sus ojos no están en la multitud, están en Jesús. Es evidente que no solo están señalando a la mujer, están llevando la situación hacia Él. El círculo se mantiene cerrado. Nadie interviene, nadie interrumpe. La escena queda suspendida entre la acusación ya dicha y la respuesta que aún no llega. Y en ese instante, todo está listo para que la presión aumente. En ese mismo instante, después de la acusación, el grupo no se detiene. La Escritura relata que citan la ley de Moisés. Sus voces se levantan lo suficiente para que todos escuchen. No es un murmullo ahora. Es una declaración directa, firme, apoyada en lo que está escrito. Hablan de lo que la ley ordena en un caso como ese. Dicen que debe ser apedreada. Las palabras caen con peso en el ambiente, como si anticiparan lo que aún no sucede. Nadie se mueve para ejecutar nada todavía, pero la intención queda clara en lo que dicen. Tú puedes percibir cómo el círculo se mantiene cerrado. La mujer sigue en medio, los acusadores al frente, la multitud alrededor, observando. Algunos rostros permanecen serios, otros atentos. No se detalla ninguna reacción verbal de la gente, pero el ambiente sugiere expectativa. Todos están pendientes de lo que Jesús dirá. Pero aquí está el detalle. Mientras hablan de la ley, sus miradas no se quedan en la mujer. El texto muestra que dirigen su atención hacia Jesús. Cada palabra que pronuncian parece empujada hacia Él, como si la acusación tuviera un segundo objetivo. No se acercan más, pero tampoco retroceden. Se mantienen firmes en su posición, sus cuerpos orientados hacia Jesús, sus rostros tensos. La mujer queda entre ambos lados, detrás de ella la multitud, frente a ella quienes la acusan, y más allá, Jesús. El espacio se vuelve más denso, el aire parece detenido, nadie interrumpe, nadie desvía la mirada. Todo converge en ese punto donde la ley ha sido citada y la situación ha sido expuesta por completo. Y entonces queda implícita la pregunta. No necesitan formularla de inmediato. Está en la escena, en la forma en que lo miran, en el silencio que dejan después de hablar. Porque ahora todo depende de lo que él responda. En ese momento, después de citar la ley, el ambiente ya no es solo tenso, es estratégico. La Escritura relata claramente que su intención era acusarlo. No se trata únicamente de la mujer que está en el centro. El foco, aunque no lo dicen directamente, se dirige hacia Jesús. Tú puedes ver cómo se posicionan. No avanzan más, pero tampoco retroceden. Se mantienen firmes frente a Él, como esperando una respuesta que puedan usar. Sus miradas son fijas, sostenidas, no hay distracción en ellos. Todo está calculado en ese instante. Y entonces, la escena queda suspendida entre dos posibilidades.
El texto muestra que si Jesús responde en contra de la ley, podría ser señalado, pero si confirma lo que ellos han dicho, también queda expuesto frente a la multitud que lo escucha. No se detalla ningún movimiento físico en ese momento, pero el ambiente sugiere una presión creciente, como si el espacio mismo se cerrara alrededor de la situación. Pero aquí está el detalle. Ellos no han terminado, no se van, no desvían la atención, permanecen ahí, sosteniendo la tensión. La mujer sigue en medio, en silencio. La multitud continúa observando, algunos inclinándose ligeramente, otros inmóviles, esperando. El aire se siente pesado. Nadie interrumpe, nadie cambia de posición de manera significativa. Es como si todo estuviera detenido, esperando una sola cosa, la respuesta de Jesús. Y nadie lo vio venir, porque Él no responde de inmediato. No hay palabras aún. No hay reacción visible en ese instante que rompa la tensión. Solo ese silencio que comienza a extenderse más de lo esperado. Y en ese silencio, algo distinto está por suceder. En ese momento, cuando la presión ya es evidente y todas las miradas están sobre él, la Escritura relata algo inesperado. Jesús no responde de inmediato, no pronuncia palabra, no se apresura. El silencio se extiende más de lo que todos anticipaban. Y entonces se inclina. Su movimiento es lento, deliberado. Pasa de estar erguido ante ellos a bajar hacia el suelo. La multitud lo sigue con la mirada. Algunos se inclinan ligeramente, tratando de entender lo que hace. El grupo que acusa no se mueve, pero su atención se intensifica. El texto muestra que comienza a escribir en el suelo. Sus dedos tocan la superficie de polvo y piedra. No se detalla qué escribe. No se menciona ninguna palabra específica, solo el acto, trazar algo sobre la tierra. El ambiente cambia. El sonido de su mano moviéndose sobre el polvo es casi imperceptible, pero en ese silencio se vuelve significativo. Nadie interrumpe, nadie habla por un momento. La escena, que estaba cargada de acusación, ahora queda suspendida en ese gesto. Pero aquí está el detalle. Su respuesta no llega en palabras, al menos no todavía. Lo que hace rompe el ritmo que ellos intentaban imponer. La urgencia que traían se encuentra con una calma que no esperaban. Algunos, en la multitud, observan con mayor atención. Otros mantienen la distancia. No se detalla lo que piensan, pero el ambiente sugiere desconcierto. La mujer sigue en el centro sin moverse. Los acusadores permanecen firmes, aunque ahora sin una reacción inmediata ante lo que ven. El tiempo parece alargarse, cada segundo pesa más que el anterior. La expectativa no desaparece, se transforma, y en ese momento, lo que parecía una respuesta retrasada empieza a convertirse en algo que nadie había previsto. Poco después de ese silencio prolongado, la tensión no desaparece, se intensifica. La Escritura relata que ellos continúan insistiendo, no se retiran, no abandonan la escena, permanecen ahí, firmes, presionando con su presencia, y entonces vuelven a hablar, repiten la pregunta. No se detalla cada palabra exacta en ese momento, pero el texto muestra claramente su insistencia. No están dispuestos a dejar que el silencio sea la respuesta. Quieren una declaración clara, directa, sin ambigüedad. Sus voces ahora rompen el ambiente que se había vuelto denso. Algunos elevan ligeramente el tono, otros mantienen una firmeza contenida, pero todos coinciden en lo mismo. Esperan que Jesús responda. La multitud reacciona al cambio. Algunas cabezas se giran entre los acusadores y Jesús. El murmullo regresa, leve pero perceptible. No es desorden, es expectativa. El círculo se mantiene, pero ahora más tenso que antes. Pero aquí está el detalle. Jesús sigue inclinado.
No se levanta de inmediato, no interrumpe el gesto que comenzó. El texto muestra que permanece escribiendo en el suelo mientras ellos insisten. Esa diferencia de ritmo entre unos y otro se vuelve evidente. Ellos presionan, él permanece. La mujer sigue en el centro. No se menciona ningún movimiento de su parte. Permanece en silencio, rodeada por miradas que no se apartan. Los acusadores, aún firmes, ahora parecen más enfocados en obtener respuesta que en repetir la acusación. El aire se vuelve más pesado. La escena ya no es solo una confrontación, es una espera forzada. Cada instante se alarga más de lo habitual, y en ese momento, cuando la insistencia alcanza su punto más alto, algo cambia. Lo más fuerte es esto: Jesús deja de escribir. En ese momento, después de la insistencia constante, Jesús se detiene. El movimiento de su mano sobre el polvo cesa. La escritura relata que entonces se endereza. Su cuerpo se eleva lentamente desde el suelo, y con ese gesto, la atención de todos vuelve a concentrarse en él. El silencio regresa de golpe. Las miradas que estaban divididas entre el suelo y los acusadores ahora se fijan completamente en su rostro. Nadie se mueve, nadie interrumpe. El aire parece detenido en ese instante preciso. Y entonces habla. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las palabras son claras, directas. No se extienden, no se explican más allá de eso. Caen en el centro de la escena, justo donde antes estaba la acusación. Ahora el enfoque cambia. Pero aquí está el detalle. No señala a uno en particular, no levanta la voz, no menciona nombres. La frase se dirige a todos, al grupo completo que está frente a él. Después de decirlo, no se queda erguido esperando reacción. El texto muestra que vuelve a inclinarse, regresa al suelo, al mismo gesto anterior. Sus dedos nuevamente tocan la tierra y continúa escribiendo. La escena queda suspendida otra vez, pero ya no es la misma. Las palabras que acaba de pronunciar permanecen en el aire. No hay respuesta inmediata, no hay discusión registrada. Solo ese silencio que ahora pesa de otra manera. Los acusadores siguen en su lugar, pero algo cambia en su postura. No se detalla un movimiento inmediato, pero el ambiente sugiere una pausa interna. La multitud observa sin intervenir. Algunos inclinan ligeramente la cabeza, otros permanecen completamente quietos. La mujer sigue en el centro. No se mueve, no habla. Permanece en medio de un círculo que ahora ya no es igual al de antes. Y en ese instante, lo que parecía una confrontación directa comienza a transformarse en algo completamente distinto. En ese instante, después de que las palabras han sido dichas y Jesús vuelve a inclinarse, el ambiente cambia de forma casi imperceptible, pero profunda. La Escritura relata que algo comienza a suceder entre ellos, aunque no es inmediato ni ruidoso. Primero, el silencio se vuelve más pesado. Las miradas ya no están solamente sobre Jesús. Empiezan a desviarse. Algunos bajan la vista, otros miran hacia los lados. El círculo sigue intacto, pero la atención que antes apuntaba hacia la mujer ahora se dispersa entre los mismos acusadores. Y entonces se miran entre ellos. No se detalla ningún diálogo entre ellos, pero el texto muestra que ya no están enfocados en exigir una respuesta. La frase que escucharon permanece en el aire. Nadie la repite, nadie la contradice, simplemente está ahí, presente. Pero aquí está el detalle. Las piedras siguen en sus manos. No han sido lanzadas, no han caído al suelo todavía. Permanecen sostenidas, pero ahora parecen más pesadas. No se describe el peso físico, pero el ambiente sugiere que ya no es el mismo gesto firme de antes. Hay una pausa, una duda visible en la quietud de sus cuerpos.
Algunos cambian ligeramente su postura, otros permanecen rígidos, pero sin avanzar. La multitud observa en completo silencio. Nadie interviene. Nadie rompe ese momento que se ha vuelto incómodo, denso. La mujer sigue en el centro. No se mueve. No habla. Permanece rodeada, pero ahora el círculo ya no presiona de la misma manera. Jesús continúa inclinado, escribiendo. No levanta la mirada, no insiste, no añade más palabras. Su silencio contrasta con el cambio que empieza a tomar forma alrededor, y en ese momento, el primer gesto de ruptura está a punto de ocurrir. Algo que nadie había anticipado comienza a manifestarse sin necesidad de una orden, y entonces sucede el primer movimiento. La Escritura relata que comienzan a irse, uno por uno. No hay señal previa, no hay anuncio. Simplemente ocurre. El primero da un paso atrás. No se detalla quién es, pero el texto muestra que el proceso inicia con los más viejos. Su retirada no es apresurada, es lenta, casi pesada. Sus pies se separan del lugar donde habían estado firmes. La piedra que sostenía, aunque no se describe el momento exacto, ya no forma parte de la escena activa. Su presencia cambia. De acusador pasa a alguien que se aparta. Pero aquí está el detalle. No se van todos al mismo tiempo. Después del primero, otro sigue. Luego, otro más. Cada uno toma su propio momento, como si la decisión se estuviera formando de manera individual. No hay coordinación visible. No hay palabras entre ellos. Solo acciones separadas que construyen el mismo resultado. La multitud percibe lo que está pasando. Algunas miradas siguen a los que se alejan. Otras regresan al centro, a la mujer, a Jesús que sigue inclinado. El círculo comienza a abrirse lentamente. Ya no es cerrado como antes. El sonido de los pasos sobre la piedra se hace más evidente ahora que no hay voces. Es un sonido constante, uno tras otro, marcando la salida de cada acusador. Los más jóvenes permanecen por un momento más. Sus cuerpos aún están orientados hacia el centro. Pero el ambiente ha cambiado. La firmeza inicial ya no está. Hay una pausa, una duda visible en su quietud. Y entonces también comienzan a irse, uno tras otro, sin excepción. El grupo que había llegado con determinación ahora se disuelve en minutos silencio. No hay discusión, no hay intento de retomar la acusación. Lo más fuerte es esto: nadie lanza la primera piedra. El espacio queda cada vez más vacío. El círculo desaparece. Las miradas que antes presionaban ahora se retiran junto con quienes se van. Y en ese momento, la escena queda transformada por completo. En ese momento, el espacio queda en silencio, pero no es el mismo silencio de antes. La Escritura muestra que el lugar que antes estaba lleno, ahora comienza a vaciarse. Los pasos se han alejado, el murmullo ha desaparecido, el círculo que rodeaba a la mujer ya no existe. Poco después, el templo vuelve a una calma distinta. El suelo de piedra, que hace unos instantes estaba rodeado de figuras tensas, ahora se percibe abierto. No se detalla si las piedras quedaron visibles en el suelo, pero el ambiente sugiere que lo que antes estaba listo para ser usado ya no tiene lugar en la escena. Y entonces, solo quedan dos. La mujer permanece en el mismo sitio. No se describe que haya cambiado de posición. Sigue ahí, en el centro donde fue colocada. Su presencia, que antes estaba rodeada de acusación, ahora queda expuesta de otra manera, sin voces, sin presión, sin multitud. Jesús también permanece. La Escritura muestra que continúa ahí, en el mismo lugar donde se inclinó. No se menciona que se haya movido durante la salida de los demás. Su postura sigue siendo baja, cercana al suelo, en ese gesto que había interrumpido la confrontación. Pero aquí está el detalle. El contraste es total.
Antes, la escena estaba llena de tensión, de voces, de miradas acusadoras. Ahora, el espacio se siente amplio, casi vacío. Las paredes del templo, las columnas, el suelo, todo vuelve a percibirse sin la presión que había hace unos momentos. La mujer ya no está rodeada, no hay nadie detrás de ella, no hay acusadores frente a ella, solo queda frente a Jesús. No se registra ninguna palabra aún, nadie habla, nadie interrumpe. El momento se sostiene en un silencio distinto, más y profundo, más quieto. Y en ese instante algo nuevo está por comenzar, ya no como confrontación, sino como un encuentro directo. En ese momento, cuando el lugar ha quedado en silencio y ya no hay nadie alrededor, la Escritura relata que Jesús se endereza nuevamente. Su cuerpo se levanta desde la posición en la que había permanecido inclinado. El movimiento es pausado, sin prisa, como todo lo que ha hecho hasta ahora. Y entonces dirige su mirada hacia la mujer. No hay multitud, no hay interrupciones, solo ese espacio abierto dentro del templo, donde las piedras y el suelo vuelven a sentirse presentes. La luz sigue entrando, iluminando la escena con una claridad distinta a la de antes. Ya no hay tensión externa, pero el momento sigue siendo profundo. Jesús le habla: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Las palabras son directas, pero el tono no se describe. No se menciona elevación de voz ni dureza, solo la pregunta, clara, dirigida únicamente a ella. Ya no hay terceros, involucrados. La escena se ha reducido a un diálogo. La mujer responde: «Ninguno, Señor». No se añaden más palabras. No se detalla su expresión, ni el tiempo que tarda en responder. Solo esa respuesta breve, suficiente, que confirma lo que ya es visible. No hay nadie más ahí para acusarla. Pero aquí está el detalle. La pregunta de Jesús no es para confirmar algo que no sabe. El texto muestra que el espacio ya está vacío. Sin embargo, la pregunta marca el momento, lo define. Es el punto donde la escena cambia completamente de dirección. La mujer sigue en su lugar. No se menciona que avance ni que retroceda. Permanece frente a él. Su voz breve ha roto el silencio que se había mantenido desde la salida de los demás. El aire permanece quieto. No hay murmullo, no hay pasos, solo ese intercambio de palabras que ahora ocupa todo el espacio. Y en ese instante, todo está preparado para lo que Jesús dirá a continuación. En ese instante, después de escuchar la respuesta de la mujer, el ambiente permanece en un silencio profundo. No hay interrupciones, no hay movimiento alrededor. La Escritura relata que Jesús vuelve a hablar, dirigiéndose solo a ella, en ese espacio que ha quedado completamente despejado. Y entonces pronuncia las palabras: «Ni yo te condeno». La frase es breve. No se añade explicación, no se eleva el tono. No hay gesto descrito que acompañe esas palabras. Simplemente quedan ahí, en medio del silencio, ocupando todo el momento. La mujer sigue frente a él. No se detalla su reacción inmediata. No se menciona si levanta la mirada o si permanece con la vista baja. Solo se sabe que escucha. No hay otros presentes que interrumpan o respondan. La escena es directa, sin distracciones. Pero aquí está el detalle. No hay condena, donde antes se esperaba una sentencia. El lugar donde había acusación, donde se había citado la ley, donde se había creado presión, ahora queda vacío de todo eso. Solo permanecen esas palabras, dichas sin prisa, sin añadir nada más en ese instante. Jesús no se mueve de forma brusca, no se describe ningún cambio repentino en su postura. Permanece ahí, frente a ella, en el mismo espacio donde todo ocurrió. La continuidad del momento es clara. No hay ruptura, no hay transición abrupta.
El aire sigue quieto, las piedras del suelo, las paredes del templo, todo permanece igual. Pero la escena ya no es la misma. La mujer no es interrumpida, no hay voces externas, no hay pasos que regresen, solo ese intercambio directo que ahora define completamente lo que ocurre. Y entonces, cuando parece que todo ya ha sido dicho, Jesús añade algo más. Lo que sigue no rompe el momento, lo completa. En ese mismo instante, después de decir, ni yo te condeno, la escena permanece en una calma total. No hay interrupciones, no hay movimientos alrededor. La Escritura relata que Jesús añade una frase más, completando lo que ha comenzado, y entonces dice, vete y no peques más. Las palabras son claras, breves, sin explicación adicional. No se detalla un cambio de tono ni un gesto específico que acompañe la frase. Simplemente es dicha, directa, dirigida únicamente a ella, en ese espacio donde ya no hay nadie más. La mujer permanece ahí. El texto no describe su reacción inmediata. No se menciona si responde, si se inclina, si se mueve en ese mismo instante. Solo se sabe que escucha. La escena se sostiene en esa quietud donde cada palabra queda completamente expuesta. Pero aquí está el detalle. No hay más intercambio después de eso. Jesús no añade otra frase, no prolonga el momento con más palabras. La indicación queda establecida tal como fue dicha, sin desarrollo adicional. El silencio regresa, pero ahora es distinto al de antes. No es tensión, no es presión, es un cierre que comienza a formarse. El ambiente del templo sigue igual en su estructura. Las piedras, el suelo, la luz entrando desde los espacios abiertos. No se describe ningún cambio físico en el lugar, pero la escena ya no tiene la carga que tenía al inicio. La mujer sigue frente a él por un instante más. No se menciona si levanta la mirada o si permanece en la misma postura. La Escritura no entra en esos detalles. Solo deja el momento tal como está, con las palabras dichas y el espacio abierto. Y entonces todo queda en silencio. No hay regreso de la multitud, no hay nuevas voces, solo ese instante final donde la escena, que comenzó con acusación y presión, se disuelve sin ruido. Y en ese punto, el relato queda listo para cerrarse por completo. En ese momento final, el templo permanece en silencio. La escena, que comenzó con pasos apresurados, voces firmes y un círculo cerrado, ahora está completamente despejada. La Escritura no añade más movimientos, no describe nuevas acciones. Todo se ha detenido en ese punto. La mujer ya no está rodeada. No hay acusadores, no hay piedras levantadas. El espacio que antes estaba lleno de presión ahora se siente abierto, casi inmóvil. Las columnas, el suelo de piedra, la luz que entra, todo permanece igual, pero sin la carga que había al inicio. Y entonces queda claro lo que ocurrió. Nadie lanzó la piedra. No se describe el momento en que cada uno decidió irse, pero el resultado es visible. Todos se retiraron. Desde los más viejos hasta los más jóvenes, ninguno permaneció para ejecutar la sentencia que habían mencionado. Pero aquí está el detalle. Los que llegaron para acusar terminaron alejándose en silencio. El texto muestra que la dirección del momento cambió completamente. Lo que parecía un juicio directo contra la mujer se transformó en algo distinto. Sin discusión, sin debate, sin confrontación final, el grupo desaparece. La mujer queda en pie. No se menciona que haya caído, ni que haya sido retirada. Permanece en ese lugar donde fue colocada, pero ahora sin amenaza, sin voces que la señalen. Jesús también permanece. No se describe que se retire de inmediato ni que continúe hablando en ese instante. El momento queda suspendido en esa calma final, y en ese silencio todo se
Entiende sin necesidad de más palabras. El juicio que parecía inevitable no se ejecutó. La acusación que llenó el espacio no terminó en condena. La escena se cierra sin ruido, sin transición forzada, y así, lo que comenzó como una sentencia segura, termina en un silencio donde nadie queda para condenar.